Imagina un Madrid de finales de los 70, donde la noche se llenaba de promesas y humo, y una voz única empezaba a susurrar, verdades que nadie se atrevía a cantar. Pocas personas conocen la verdadera historia detrás de Antonio Vega, el alma poética de Nacha Pop, que nos regaló himnos eternos como La chica de ayer. Hoy vas a descubrir el verdadero motivo por el que Antonio desapareció en sus últimos años. Y no fue solo el cáncer que se lo llevó, sino la canción inédita que escribió en secreto para su familia, revelada hace poco por sus papeles perdidos, que explica cómo la música fue su salvación hasta el final. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar esas letras ocultas que cambiaron todo lo que sabíamos de su lucha, y que su hermano Carlos guardó durante 15 años. Antonio Vega Tallés nació el 16 de diciembre de 1957 en Madrid, en una familia de clase media alta donde la música era casi un familiar más. Hijo de un traumatólogo leonés y una madre devota, era el tercero de 6 hermanos en un hogar que vibraba con guitarras y melodías. Su padre tocaba popular, el tío era barítono, y sus hermanos mayores, Ricardo y Carlos, le enseñaron los primeros acordes escondidos en la habitación. Con un cociente intelectual de 130, estudió en el Liceo Francés, donde debutó actuando a los 14 años. Un chico inquieto que brillaba en deportes e intelecto, pero cuyo corazón latía por la guitarra que robaba a sus hermanos. Esta historia merece contarse ahora porque, en un mundo de flashes rápidos, Antonio nos recuerda que el verdadero genio nace de la fragilidad humana, de sueños que se entretejen con sombras. De niño, Antonio se escondía para escuchar las clases de guitarra de sus hermanos mayores, fascinado por cómo las cuerdas contaban historias que las palabras no alcanzaban. A los 7 años ya rasgueaba solo, imitando flamenco y clásicos que llenaban su casa en la capital, mientras el franquismo agonizaba y España soñaba con libertades nuevas. Sus sueños eran grandes: pilotar aviones, como intentó en la escuela, o diseñar edificios, matriculándose en arquitectura y sociología, pero nada lo atrapaba como la música, esa fuerza que lo hacía vibrar en silencio. En su juventud, formó bandas familiares con Carlos y Ricardo, tocando para amigos en la urbanización, grabando maquetas perdidas que enviaron a discográficas gracias a Emilio Aragón, mucho antes de la fama. Eran años de Mili en Valencia, de inquietud postadolescente, donde Madrid bullía con la movida naciente. Alaska, Los Secretos, un hervidero de creatividad en la transición democrática. Pero el destino tenía otros planes para Antonio, planes que lo llevarían de esas habitaciones juveniles a los escenarios que cambiarían la historia del pop español para siempre, y nadie imaginaba que ese chico de acordes robados fundiría Nacha Pop en 1978, el grupo que lo catapultaría desde la mili valenciana hasta el corazón de Synthpop, La Movida. Con su primo Nacho García Vega y Carlos Brooking, Antonio halló el momento decisivo: La chica de ayer, un himno escrito en minutos que capturó la rebeldía de una generación liberada tras Franco, inspirado en una musa real de pelo corto y chaqueta de cuero que vio en la calle, transformando un riff simple en un grito de libertad que resonó en radios y bares underground. Ensayaban en pisos diminutos de Malasaña, con el humo de cigarrillos y el eco de guitarras Fender, superando rechazos de sellos que no veían el potencial pop rock madrileño en un país aún gris por la dictadura reciente. Sus primeros éxitos llegaron como un relámpago en 1980 con el disco homónimo de Nacha Pop, donde La chica de ayer se convirtió en icono, sonando en Popgrama y 300 millones de TVE, mientras Madrid bailaba en salas como Rock Ola y El Sol, llenas de jóvenes con crestas y botas, Dr. Martens, que coreaban cada verso como un mantra post-franquista. Relaciones clave marcaron esta etapa. Nacho, su primo y cómplice eterno desde la infancia, compartía sueños y riffs en largas noches de composición. Brooking aportaba bajo sólido y estabilidad. Y primeros amores juveniles, como aquella chica que inspiró baladas tiernas, lo humanizaban en letras que mezclaban poesía con física cuántica. Su otra pasión secreta que estudiaba en ratos libres. Superó obstáculos iniciales como la precariedad post-mili, ensayando en pisos compartidos sin calefacción, rechazando carreras universitarias fallidas por la llamada irresistible de la música, que no terminaba de explotar comercialmente. Tocando en festivales menores donde el público era escaso pero fiel, construyó su reputación con energía inagotable. Conciertos en colegios mayores con mandolinas improvisadas, maquetas caseras con hermanos que anticipaban su genio compositivo, y apariciones en programas de radio locales que empezaron a pinchar sus demos. Anécdotas memorables llenan esta época. Antonio, con melena luminosa y sonrisa
sonrisa ingenua, compuso temas lúdicos que iban un poquito más allá, desmarcándose del pop juvenil hacia algo más profundo e introspectivo, mientras la banda grababa 7 álbumes en 10 años, evolucionando de la euforia inicial de Chica de ayer a una madurez inquieta con toques experimentales, como influencias de Bowie que metía en armonías vocales. Recuerda que al final te revelaré esa canción inédita de sus papeles perdidos, que muestra cómo la música lo salvó en la oscuridad más profunda. Pero antes, necesitas conocer cómo llegó a la cima absoluta, a esos estadios donde su voz parecía infinita. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. El momento de 1987, donde su voz se volvió confesión pura y Nacha Pop tocó el cielo del pop español con giras europeas y ovaciones que duraban minutos, transformando la energía juvenil de Nacha Pop en himnos maduros como Lucha de gigantes y Lágrimas al suelo, que revelaban una búsqueda espiritual oscura bajo los focos brillantes de la fama, con letras que hablaban de batallas internas como gigantes que se miran en la noche. Eran los 80 dorados, éxito en listas de los 40 principales, giras por Bélgica, Alemania y México, fotos icónicas con Antonio Flores y Pastora Vega en fiestas de la movida que capturaban una era de excesos creativos, donde Madrid era el epicentro cultural de Europa junto a Londres y Nueva York. Momentos icónicos palpitan con detalles sensoriales. Imagina su voz rota y celestial en El sitio de mi recreo, escrita a prisa en una playa de Ibiza bajo el sol abrasador, un paisaje sonoro que evoca secuencias infinitas de recuerdos infantiles y amores perdidos. O Romance de Curro el Palmo, su versión conmovedora de Serrat que erizaba pieles en conciertos masivos en la cubierta de Leganés, con 10.000 fans cantando al unísono mientras luces estroboscópicas barrían el escenario. Relaciones clave brillaban en la cima, colaboraciones con admiradores como Joaquín Sabina que se volvieron familia en jam sessions nocturnas, amores intensos como Teresa Lloret que inspiraron baladas desgarradoras y lazos inquebrantables con hermanos que lo anclaban en la realidad. El público lo idolatraba como el poeta del pop accesible. La crítica en El País y ABC alababa su evolución de estrella juvenil a artista inquieto con influencias jazzísticas y literarias de Bukowski. Citas textuales lo humanizan profundamente. En un mundo descomunal, siento mi fragilidad, confesaba en entrevistas y letras que contrastaban su imagen pública de ídolo carismático con una realidad privada de ambición insaciable. Noches en vela componiendo en estudios de grabación con vistas a la Gran Vía. Pero detrás de toda esa gloria deslumbrante, algo comenzaba a resquebrajarse lentamente. Las drogas, que el grupo probaba en fiestas salvajes de fin de gira, entraron en su vida como un susurro seductor, escalando a niveles destructivos de heroína y cocaína, que Nacho y Brooking rechazaron prudentemente, presagiando la disolución tensa en 1988 tras malas experiencias en directo, donde Antonio llegaba exhausto y errático. Nadie imaginaba que ese resquebrajamiento sutil lo llevaría al abismo personal más profundo, al abismo que empezó con la disolución oficial de Nacha Pop en 1991, cuando las adicciones de Antonio a heroína y base lo aislaron por completo, convirtiéndolo en un genio obsesionado que no dormía durante días, solo daba cabezadas en sillas desvencijadas, desmontando equipos de grabación caros en arrebatos demenciales que asustaban a sus allegados. Vivía en un piso caótico de Madrid, rodeado de cintas magnéticas y cuadernos llenos de letras a medio escribir, mientras el eco de sus éxitos pasados resonaba en radios que ya no lo invitaban. El evento que lo cambió todo fue esa espiral postgrupo devastadora, rodeado de una nueva familia de admiradores tóxicos como Nacho Béjar. Su unión se rompió dramáticamente tras un concierto fallido en 1990, donde salió del escenario tambaleante, sin volver a hablarse jamás. Fumaba base hasta volverse terrible, rompiendo puertas y perdiendo fortunas en vicios, mientras su físico se deterioraba con ojeras profundas y temblores constantes. Decisiones difíciles como rechazar repetidas ofertas de rehabilitación familiar llevaron a 2 décadas de caída libre. Su esposa Teresa Lloret vio el horror de vomiteras nocturnas y frío mortal en las extremidades. Intentaron desintoxicaciones en clínicas discretas que fallaban una y otra vez, pero la muerte repentina de Marga del Río en 2004 por encefalitis bacteriana lo hundió en un duelo abismal, un golpe en el alma que describió como un vacío que la música apenas llenaba.
Reacciones dolían en lo más hondo. Familia como Carlos lo visitaba en vano suplicando ayuda. Amigos de la movida se alejaban por miedo, la industria lo marginaba a contratos menores, y el público, que llenaba recopilatorios de Nacha Pop, extrañaba al poeta mientras él luchaba en soledad absoluta, componiendo en aislamiento con una guitarra acústica raída. Los años difíciles narran empatía profunda. Canciones como Se dejaba llevar por ti, de su etapa solitaria, reflexionaban su adicción a corazón abierto en versos crudos. Intentos de reinvención con discos como No me iré mañana, en 1997, donde volvía con voz quebrada pero potente, momentos vulnerables en entrevistas raras, donde admitía, quiero estar mejor. La música es mi única luz. Y breves retornos a escenarios pequeños donde fans leal le lanzaban flores entre lágrimas. Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte al principio. Pero antes entiende cómo, en medio del dolor más crudo, la música le dio un último respiro de dignidad humana. Lo que vino después es la parte que pocos conocen en detalle. Un legado que resurge de las cenizas de un desván olvidado en la calle Ríos Rosas de Madrid, donde un incendio accidental en 2010 casi devora su herencia musical. Pero un inquilino valiente salvó los papeles de Antonio Vega. Un tesoro de cartas manuscritas, fotos amarillentas de infancia con hermanos en la playa, polaroids de giras con Nacha Pop en Europa y sobre todo, letras inéditas garabateadas en sobres y servilletas que El País reveló en 2022, desentrañando capas ocultas de su alma. En sus últimos años, Antonio vivió recluido en un pequeño piso familiar, luchando contra un cáncer de pulmón diagnosticado en abril de 2009, que lo consumía rápidamente a sus 51 años. En el Hospital Puerta de Hierro, abrazó a su ex Teresa por última vez el 11 de mayo. Sus palabras finales susurradas a su madre fueron: no tengáis miedo, estaré bien. Encontrando paz en pequeñas victorias como composiciones finales grabadas en teléfono para sus sobrinos y visitas de Nacho que reconciliaron heridas viejas. Relaciones fieles como la de hermanos Carlos y Ricardo permanecieron inquebrantables, llevándolo a comidas familiares donde sonreía débilmente contando anécdotas de la movida, y la percepción pública evolucionó drásticamente de chico triste y solitario a genio complejo y multifacético, gracias a biografías recientes y documentales que desmontan mitos sensacionalistas con testimonios de primera mano. Y ahora llegamos a lo que te prometí al inicio, el corazón de esta historia. Entre esos papeles perdidos, rescatados milagrosamente del fuego, hallaron una canción inédita dedicada a su familia, escrita en los días oscuros, post Marga del Río, con versos como ahí estabas tú, con tu pelo luminoso, tu sonrisa cariñosa que me guiaba en la tormenta. En un mundo descomunal, siento mi fragilidad, pero tu voz me ancla, conectando directamente con Lucha de Gigantes, de su apogeo, y explicando cómo la música no solo fue su vicio opuesto, sino su salvación literal del abismo total. Un secreto guardado celosamente por Carlos durante 15 años, hasta que la familia decidió publicarlo para honrar su memoria. Esta revelación cierra todos los círculos narrativos. Desde los acordes robados en la infancia hasta estas confesiones finales, muestra que su voz poética nunca se apagó del todo, sino que evolucionó en silencio hacia una madurez espiritual que transforma su tragedia en triunfo eterno. Su legado impacta generaciones, himnos como El sitio de mi recreo, Una décima de segundo o La chica de ayer enseñan la condición humana en su esencia más pura, la fragilidad ante la gloria efímera, influyendo en el indie actual de bandas como Vetusta Morla o Izal, que citan su lirismo cuántico poético y recordándonos que el arte más grande nace del caos personal más íntimo. Dejó tesoros invaluables para las futuras generaciones, letras que mezclan ciencia ficción, física relativista y alma desgarrada. Un catálogo de pop español eterno que se reedita constantemente y un espíritu que inspira documentales y tributos anuales. Como esa voz única que empezó susurrando en las noches madrileñas de los 70, Antonio nos dejó diciendo: tu voz entre otras mil, la reconoceré. Si esta historia te conmovió hasta las lágrimas, compártela con quien ame la música verdadera para que más personas conozcan su luz eterna en las sombras. Y dime en comentarios qué otra figura de esa época dorada quieres que cuente en detalle. Nos vemos en la próxima entrega. Amigos fieles de una época dorada, donde las historias olvidadas vuelven a brillar.